Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Noticia en RT. Aquí estamos desde la ciudad de Nueva York y con un invitado muy especial. Él es Lenín Moreno, es el ex vicepresidente de la República del Ecuador y ahora es el enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Muchísimas gracias, Lenín, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. A usted, Eva, muchísimas gracias. Aquí estoy a las órdenes. Bueno, también eres autor de varios libros, tengo entendido como 10 libros sobre el tema del humor. Tienes una larga trayectoria política en el Ecuador y ahora estás así a nivel mundial representando a las personas con discapacidades y además trayendo este tema al mundo. Primero vamos a hablar un poquito sobre cómo llegaste al mundo de la política en Ecuador. Bueno, un poco de forma casual. La verdad es que desde hace largo rato, desde que militábamos en un partido de izquierda en la universidad, en el que hice buenos amigos que luego fueron parte de este gobierno, estábamos a la expectativa de que surge ese candidato que esperábamos. Ese candidato que sin duda alguna, de forma actualizada, porque ya el socialismo del siglo pasado y antepasado ya habían quedado un tanto obsoletos, más no sus postulados de igualdad, de equidad, de justicia social. Estábamos a la expectativa de que surja esa persona. Y en un momento determinado, pues apareció. El economista Rafael Correa había sido nombrado ministro de Economía y en su primer accionar, en sus primeras decisiones, notamos que había ese espíritu libertario, ese espíritu de dignidad, ese espíritu de ecuanimidad. Y decidimos proponerle que sea nuestro candidato a la presidencia de la República, porque las elecciones ya estaban a corto plazo. Y así fue. Así es como nosotros postulamos al presidente Rafael Correa. Él comenzó su campaña y en un momento determinado me pidió que lo acompañe desde la vicepresidencia. Al principio, por mi condición de discapacidad, me negué. Francamente, pensé que la discapacidad iba a ser un problema. Rafael me dijo que eso no iba a ocurrir. Algún momento tomé la decisión de hacerlo y no me arrepiento bajo ninguna circunstancia, porque he sido el compañero leal, el compañero que ha puesto trabajo, que ha puesto empeño para sacar adelante los programas que le fueron encargados y sobre todo pues el saber que he sido parte de esto que algún momento será una leyenda. Algún momento se contará como leyenda, seguramente nuestros hijos, nuestros nietos lo contarán como una leyenda y dirán, pues mi padre estuvo allí, en la gran transformación del Ecuador. Además fue un momento de mucha transición en el Ecuador, habiendo ya pasado por un periodo muy largo de inestabilidad. Y entonces ustedes lograron entrar y con este sueño de la revolución ciudadana y como parte de ese proyecto, bueno, debido a sus propias experiencias, lograste ya traer al escenario visible, político, este tema de las discapacidades, de las personas con discapacidades, que faltaban servicios. O sea, ¿cuáles eran los programas principales que han logrado promover en Ecuador, que hasta hoy en día están teniendo ya mucho éxito? Perdóname, Eva, que comience un poco haciendo una especie de histórico acerca de la situación de las personas con discapacidad. La verdad es que las personas con discapacidad a nivel mundial han atravesado por periodos terribles. No te olvides que en el tiempo de los espartanos pues, se los sacrificaba desde una roca o se los dejaba únicamente en el bosque abandonados. Esa situación luego en la Edad Media se consideraba una situación satánica, que era un castigo divino. Y todavía en ciertos sectores rurales se sigue considerando como que la discapacidad es un castigo divino, es una consecuencia seguramente del pecado de padres o abuelos que los pagaban los hijos o los nietos. Luego se pasó a una etapa en la cual se creyó que el problema era médico y que por cierto había que solucionarlo con terapia médica. Luego hubo una instancia en la cual se consideró que la tarea era la asistencia social e inclusive se empezó a recluir a las personas con discapacidad en sitios supuestamente especiales donde se les daba atención especial. En el Ecuador esto casi no ocurría. La verdad es que generalmente las personas con discapacidad estaban recluidas, escondidas, avergonzadas de su situación y avergonzando a sus familiares. Les tenían recluidos, escondidos.
Y esa fue la situación principalmente de niños, jóvenes y adultos que tenían alguna discapacidad intelectual severa, por ejemplo, o un síndrome de Down. Esa fue la situación. Y con eso nos encontramos el momento en que hicimos un análisis, el momento en que hicimos un estudio biopsicosocial, clínico, genético de todas las personas con discapacidad. Prácticamente barrimos el Ecuador. Llegamos hasta lo más escarpado de los Andes, hasta lo más lejano de la costa ecuatoriana, hasta lo más recóndito y espeso de la Amazonía ecuatoriana, a localizarlos, a localizar a todas las personas con discapacidad, porque en eso yo tengo un criterio holístico, que el problema debe ser solucionado en su totalidad. Es posible que no se logre, pero por lo menos se llega bastante lejos. Entonces yo pensé que en una tesis que los científicos suelen llamar una tesis elegante, sin anomalías. ¿Y quién había dicho que no se puede hacer? Pues sí lo habían dicho. Los tecnócratas y los políticos habían dicho que no hay cómo hacerlo. Los políticos inclusive no daban atención a las personas con discapacidad, porque claro, como no votaban, como no ejercían el voto, o como su voto es facultativo, no es obligatorio, entonces pensaban que eso no representaba un rédito político. Nosotros demostramos lo contrario, que el programa que lanzamos adelante, el programa Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara, se constituyeron en símbolos de esta revolución. Entonces empezamos a trabajar inmediatamente, porque, como dicen los cubanos, para luego era tarde. Y a propósito de los cubanos, Cuba, un país extremadamente solidario, un país que entrega a veces más de lo que le falta, y tuvo la gentileza de enviarnos un equipo de médicos con conocimiento, con experticia. Y ellos tuvieron a la vez la gentileza de impartir sus conocimientos a nuestros médicos, a nuestros voluntarios, que eran por miles, porque todo el Ecuador se embebió, todo el Ecuador se comprometió con este gran programa que hizo cambiar la conciencia de los ecuatorianos con respecto a la discapacidad. Entendieron los ecuatorianos que quien tenía la razón eran las personas con discapacidad, que inmediatamente había que empezarles a reconocer sus derechos, y así empezamos a caminar, a dotar de ayudas técnicas, a dotar del trabajo a las personas con discapacidad. Inclusive hacíamos cumplir de manera enérgica la obligatoriedad que tienen las empresas, las entidades, tanto públicas como privadas, de contratar a no menos de un 4% de personas con discapacidad en su nómina, el momento en que tienen más de 20 empleados. Y así hemos logrado a estas alturas el pleno empleo. Mira qué agradable decirlo. Se logró el pleno empleo de las personas con discapacidad. Es decir, todas las personas con discapacidad que desean y pueden trabajar, lo están haciendo. Y entregamos ayudas técnicas, les dimos procuraduría jurídica para la defensa de sus derechos, sitios de recreación. Se empezó inmediatamente a exigir a escuelas y colegios que reciban a personas con discapacidad. Al principio ellos tuvieron algo de dificultad porque, claro, no tenían los conocimientos, las habilidades, las destrezas como para poder hacerlo, pero más valía el entusiasmo, y con entusiasmo se puede lograr muchísimas cosas. ¿Te acuerdas de alguna experiencia en particular así en donde, bueno, personalmente tuviste alguna participación cambiando la vida de alguna persona que estaba en el olvido, abandonada? Muchísimas personas que habían estado ciegas durante gran parte de su vida, de repente con las operaciones que les practicaban dentro del programa, inmediatamente volvían a ver. Niños que con trasplantes cocleares volvían a escuchar, volvían a oír, o podían oír la voz de su madre, pues la sensación era estremecedoramente agradable. Eso es un servicio gratuito, sí, como todo, parte de este programa social. Todo gratuito. Como la Misión Milagro, que también existe en Venezuela, Cuba. Y a propósito de la Operación Milagro, el comandante Chávez tuvo la gentileza también de hacer una donación inicial de sillas de ruedas eléctricas, de ciertos artículos de hogar, como por algunos millones que fueron aprovechados en beneficio de la primera etapa de la Misión Manuel Espejo. Ahora, esa experiencia fue pues visto así en la región como un ejemplo, ¿no? de cómo implementar programas así de esta magnitud para atender a ese sector de las personas con discapacidad, pero también a nivel internacional, porque ahora
Al salir del primer periodo presidencial del presidente Correa en el 2013, optaste por no seguir con él como su vicepresidente. Y al año había sido nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como el enviado especial sobre el tema de las discapacidades y la accesibilidad. Ahora, ¿cuáles son los planes? Esto es un cargo nuevo que ha sido creado y tal vez fue incluso, bueno, tomando el ejemplo de lo que ustedes habían hecho en el Ecuador, decidieron traer así eso al mundo. ¿Cuáles son los planes, los objetivos ahora en este nuevo cargo? Luego de un año de haber decidido ya